He sido guardabosques en el Bosque Nacional Mount Hood durante más de una década, y nada me había estremecido de verdad hasta ahora. Claro, de vez en cuando hay excursionistas perdidos o avistamientos de animales salvajes, pero nada fuera de lo común. Eso cambió hace unas semanas. Todo comenzó con un reporte de persona desaparecida. Un excursionista había salido solo al Timberline Trail y su esposa llamó desesperada. Se suponía que debía regresar a las 5 de la tarde, pero ya eran las 7 y no contestaba el teléfono. Algo en su voz, franticidad, desesperación, me hizo sentir que no se trataba de alguien que simplemente había perdido la noción del tiempo. Tomé el turno de patrulla nocturno para buscarlo. El aire estaba frío, denso con niebla, y los árboles se alzaban como centinelas silenciosos, bloqueando casi toda la luz de la luna. Mientras avanzaba más profundo en el bosque, un malestar se instaló en mi pecho. Era demasiado silencioso. Los sonidos habituales de hojas crujiendo o llamadas de animales estaban ausentes. Seguí el sendero, cada paso crujía sobre el suelo cubierto de escarcha, y el silencio se hacía más opresivo. Los ruidos comunes del bosque, los llamados lejanos de los búhos, el murmullo de pequeñas criaturas en la maleza, habían desaparecido, reemplazados por una quietud inquietante. Y entonces lo encontré. Huellas frenéticas. Se desviaban del sendero, adentrándose más en el bosque. Las pisadas eran erráticas, como si la persona hubiera estado corriendo o tropezando presa del pánico. Me agaché para examinarlas, la luz de mi linterna perforando la oscuridad. La forma de las huellas era inconfundible, botas de excursionista, con una suela sólida y desgastada. Pero algo no estaba bien. El suelo alrededor de las huellas estaba revuelto, desgarrado, como si algo hubiera sido arrastrado junto con ellas. Seguí el rastro, con los vellos de la nuca erizados. Y entonces encontré algo peor. Otro conjunto de huellas. Más grandes. Mucho más grandes. Y no eran humanas. Eran demasiado profundas y se extendían de manera antinatural, con los dedos abiertos como garras. La tierra a su alrededor estaba desgarrada, como si lo que las dejó se moviera con un peso y una fuerza descomunales. El sudor frío corría por mi frente, pero no podía detenerme. Algo no estaba bien, y necesitaba respuestas. Las huellas conducían fuera del sendero, hacia las partes más oscuras del bosque. El aire se volvía más pesado, la niebla más espesa, y por primera vez en años, lamenté estar allí solo. Dudé al llegar al borde de una colina empinada, mis botas resbalaban sobre las piedras sueltas mientras seguía las huellas hacia abajo. El suelo parecía vivo, moviéndose bajo mis pies con cada paso. Entonces lo vi, un trozo de ropa, enganchado en una rama. Estaba rasgado, deshilachado en los bordes y manchado con algo oscuro. La tela me resultaba familiar, pero no importaba. Lo que importaba era lo que vi después. Las huellas del excursionista y de la criatura ahora parecían alinearse perfectamente, como si esa cosa hubiera estado acechando a la persona, paso a paso. Fuera lo que fuera, no solo estaba siguiendo. Estaba cazando. Respiré hondo, tratando de tranquilizarme mientras el peso de la situación se hacía más evidente. No podía retroceder ahora. Tenía que saber qué estaba ocurriendo, y si aún podía ayudar a quien estuviera ahí afuera. Seguí bajando con cuidado, sin perder las huellas, cuando de repente, un grito rompió el silencio. Lejano, pero inconfundible. Un grito de puro terror. Me atravesó como un rayo, paralizándome en el lugar. Y entonces escuché otra cosa. Un rugido bajo, gutural, más profundo que cualquier animal que hubiera oído. No era solo un rugido. Estaba mezclado con el grito, como si lo que perseguía al excursionista estuviera tan cerca que empezaba a ahogar sus gritos. Los sonidos se entrelazaron, enviando una ola de hielo por mis venas. No esperé. Corrí. Presioné mi mano contra el costado, sintiendo el frío del metal de mi arma bajo la chaqueta. No me daba mucho consuelo, pero era lo único que tenía. Me repetía que, si el excursionista seguía vivo, el arma podría marcar la diferencia, si lograba llegar a tiempo. Si podía detener a esa cosa. Los sonidos del bosque parecían desvanecerse mientras corría,
el ruido de mi propia respiración apagaba todo lo demás. Mi pulso retumbaba en mis oídos, cada paso aceleraba mi corazón. Tenía que concentrarme. Tenía que encontrarlos. Reducí la velocidad, mi pecho se comprimía mientras intentaba recuperar el aliento. Mi corazón latía tan fuerte que empezaba a perder la referencia de los sonidos que me habían guiado. Escuché con atención, esforzándome por captar cualquier cosa, pero el bosque estaba inquietantemente silencioso. No más gritos, no más gruñidos. Solo el crujido de mis propios pasos sobre la maleza. El barranco se abrió, y la niebla pareció espesarse. Los vellos de mi nuca se erizaron, un instinto primario me advertía que algo estaba terriblemente mal. Pisé una pequeña claro, iluminando el suelo con mi linterna, buscando señales. Mi estómago se revolvió cuando lo vi, signos de una lucha. Ramas rotas. Tierra pisoteada. El suelo desgarrado. Y entonces vi la tela. Manchada de sangre, hecha jirones, tirada en la hierba como si la hubieran descartado. Por un momento, no pude respirar mientras me agachaba junto a ella. La tela era demasiado familiar, la misma que había encontrado antes. Esto era real. El excursionista había estado aquí. Y estaba herido. Luché por mantener la calma, pero mi mente iba a 1000 por hora. Esta persona no estaba simplemente perdida. Estaba siendo cazada. Lo sentía en lo más profundo de mi ser, una certeza nauseabunda. Tenía que seguir adelante, tenía que encontrarla antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, mientras escaneaba el claro, el silencio se hizo más pesado, más opresivo. Como si algo me estuviera observando. Continué buscando, mi mirada saltando por el claro, cada músculo en mi cuerpo tenso, pero lo único que escuchaba era el viento entre los árboles. El silencio era ensordecedor, aplastante, como si el bosque contuviera la respiración. Pero entonces lo oí, un crujido retorcido, nauseabundo. Un sonido que congeló mi sangre. Me giré rápidamente, linterna en mano, el haz de luz atravesando la oscuridad. Mi respiración se detuvo cuando mis ojos se clavaron en una escena inimaginable más allá de la línea de árboles. Allí, en las sombras, yacía el excursionista. O lo que quedaba de él. Su cuerpo estaba destrozado, desgarrado como un muñeco de trapo, con las entrañas esparcidas por el suelo en una grotesca exhibición de brutalidad. Pero lo peor no era el cuerpo. Peor que la sangre, peor que el horror, era la criatura que se encontraba agachada detrás de él. Era enorme, una figura imponente que superaba con creces cualquier animal que hubiera visto. Su cuerpo estaba cubierto de un pelaje oscuro, enmarañado y sucio. Su cabeza se movía rítmicamente con cada espeluznante crujido que emitía, el sonido de huesos rompiéndose resonaba en el aire nocturno. Apenas podía comprender lo que estaba viendo. Entonces giró la cabeza hacia mí, sus ojos encontrándose con los míos. Esos ojos no eran como nada que hubiera visto antes. Oscuros, vacíos y llenos de hambre. Su boca era una cosa grotesca, desmesuradamente abierta, llena de dientes afilados y desiguales que brillaban bajo la luz de mi linterna, cubiertos de sangre. El hedor que despedía me golpeó como una ola, repugnante y pútrido. En sus garras sostenía las piernas del excursionista, desgarrándolas con una facilidad monstruosa, como si estuviera partiendo ramas de un árbol. Masticaba los huesos como si fueran nada más que ramitas, su boca moviéndose con un hambre mecánica. Me quedé congelado, demasiado aterrorizado para siquiera respirar. La luz de mi linterna temblaba en mis manos mientras intentaba asimilar lo que estaba viendo. No había duda alguna. Esto no era un animal. No era una criatura salvaje. Era algo mucho peor. Algo mucho más antiguo. Y me había visto. La criatura emitió un chillido, un grito agudo y desgarrador que resonó en mi cráneo como si quisiera partirlo en dos. Era un sonido tan antinatural, tan horrible, que pensé que perdería la audición en ese instante. Antes de que pudiera siquiera reaccionar, la cosa se lanzó hacia mí con una velocidad aterradora. Mis dedos buscaron desesperadamente mi arma, el corazón martillando en mi pecho mientras la sacaba. Mis manos temblaban, pero me obligué a mantenerlas firmes.
Mientras la criatura cerraba la distancia entre nosotros, disparé. El primer tiro impactó en su hombro, pero no la detuvo. Presioné el gatillo de nuevo, y esta vez la bala dio en su enorme pecho. La criatura se detuvo, su cuerpo sacudiéndose por el impacto. Un gruñido gutural de dolor escapó de su monstruosa boca. Por un momento, pensé que volvería a cargar contra mí, pero en lugar de eso, giró sobre sí misma y huyó hacia el bosque. El sonido de su enorme cuerpo aplastando ramas y arrancando árboles de raíz resonó mucho después de que desapareciera. Me quedé allí, inmóvil, con la respiración entrecortada y el cuerpo temblando por la adrenalina. Mi corazón retumbaba en mis oídos mientras escuchaba atentamente, esperando cualquier señal de que pudiera regresar. Silencio. Nada más que el susurro lejano del viento. Bajé lentamente el arma, aún con los nervios de punta. Miré hacia el cuerpo del excursionista, su forma destrozada y mutilada, un horrible recordatorio de la pesadilla que se había desatado en este bosque. Los senderos pacíficos que antes había amado estaban ahora teñidos de sangre y terror. El peso de lo que acababa de suceder cayó sobre mí como una avalancha. Me obligué a recordar mi ubicación, marcando mentalmente el lugar donde la criatura había atacado. No iba a dejar el área sin protección, pero tenía que regresar a la estación para reportar lo ocurrido. Con pasos lentos y deliberados, comencé a retroceder, manteniendo el arma en la mano y los sentidos alerta. Cada sombra en el bosque parecía moverse, cada sonido se sentía como una amenaza. La noche se había convertido en una pesadilla viviente. No podía sacudirme la sensación de que algo más me estaba observando, esperando su oportunidad. Cuando finalmente llegué a la estación, cada músculo de mi cuerpo estaba tenso por la ansiedad, pero nada se comparó al alivio que sentí al cruzar la puerta y encender las luces. Reporté todo a mi superior, cada detalle de la criatura, los gritos, la sangre, la manera en que había atacado al excursionista. No me cuestionó, ni siquiera pareció sorprendido. Simplemente escuchó, mientras su rostro palidecía con cada palabra que decía. Para cuando terminé, ya eran las 9 de la noche. Me pidió disculpas y me dijo que tendría que quedarme para dar mi declaración a las autoridades. Asentí distraídamente, demasiado agotado para protestar. No me importaba cuánto tuviera que esperar. Estaba a salvo, lejos del bosque y de esa cosa. La noche pasó en un estado de agotamiento y temor. Mi mente no podía apartar la imagen de la criatura, su forma monstruosa, la forma en que me había mirado con esos ojos vacíos y enrojecidos. Me repetía que ahora estaba a salvo, que nada podría tocarme aquí. Pero cuando los vehículos finalmente llegaron, mi alivio se transformó en confusión. Esperaba ver a la policía local, tal vez una ambulancia para el pobre excursionista, pero lo que vi en su lugar hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. 2 SUV negros se detuvieron frente a la estación, sus neumáticos crujían en la grava al frenar. Los hombres que bajaron no llevaban uniforme. Vestían ropa negra impecable, elegante y profesional, con gafas oscuras que ocultaban sus rostros, a pesar de la hora. Se movían con una precisión silenciosa y calculada, como lobos acechando en la noche. Sentí un frío recorrer mi columna cuando uno de los hombres se acercó a mí. No se presentó. No ofreció su mano. Solo me miró por un momento, sus ojos ocultos tras las gafas oscuras. ¿Eres el guardabosques que lo encontró?, preguntó con una voz demasiado calmada, demasiado controlada. Asentí, sin estar seguro de qué pensar de él o de los demás. Bien, dijo, volviéndose hacia sus compañeros. Nosotros nos encargamos de esto. Fue entonces cuando entendí lo que estaba pasando. No eran autoridades locales. Ni siquiera eran de aquí. Su presencia, su actitud, era inquietante, como si supieran que esto iba a ocurrir. Como si hubieran estado esperando que alguien como yo encontrara a la criatura. Y ahora que lo había hecho, ellos tomarían el control de todo. Permanecí en silencio, con la mente llena de preguntas, pero antes de que pudiera decir algo, el hombre habló de nuevo. Tomaremos tu declaración. Luego se te informará lo necesario. Nosotros manejamos casos como este. Sentí un nudo en el estómago. No había espacio para preguntas ni dudas.
Ellos sabían lo que hacían. Fuera lo que fuera esa cosa, era algo más que un simple ser del bosque. Y yo no tenía idea de qué tan profundo llegaba todo esto. Después de dar mi declaración, intenté hacerles preguntas. Necesitaba respuestas, entender qué estaba pasando, pero cada uno de ellos simplemente me miraba, estoicos, sin emociones, como si ya lo hubieran escuchado todo antes. Sus ojos eran fríos, impenetrables. No dijeron nada. En su lugar, uno de los hombres metió la mano en su chaqueta y sacó un documento, deslizándolo por la mesa hacia mí. Era un acuerdo de confidencialidad, un DA. Las palabras en el papel se mezclaban mientras intentaba leer, pero apenas podía concentrarme. Querían que lo firmara. Que mantuviera en secreto todo lo que había visto, todo lo que había aprendido. Para siempre. Miré el documento, con las manos temblorosas. No quería firmarlo. No podía. Pero la forma en que me miraban, la intensidad con la que sus ojos se clavaban en los míos, con un peso que hablaba de cosas mucho más oscuras de lo que podía entender, me dejó claro que no tenía opción. El silencio que colgaba en el aire era aplastante. No era una petición. Era una orden. Tomé la pluma. Mis dedos temblaban mientras firmaba el papel, cada trazo de tinta se sentía como una rendición, como si una parte de mi alma quedara encerrada para siempre. El hombre asintió cuando terminé, guardando el documento en su carpeta sin decir una palabra. Pero luego me entregó otro papel. Este era diferente. Tenía detalles escritos con una caligrafía apretada y precisa. Una historia para contar. Una versión que se le daría a las autoridades si alguna vez me atrevía a decir la verdad. El hombre sufrió el ataque de un oso. Llegué demasiado tarde para detenerlo. Eso era lo que debía decir. Nada sobre la criatura. Nada sobre la sangre, los gritos, el horror retorcido que había presenciado. Miré el papel, con una sensación de náuseas revolviendo mi estómago. La mentira estaba ahí, frente a mí, y me sabía a metal en la boca. Se suponía que debía aceptarla. No tenía otra opción más que aceptarla. Asentí, con la voz atrapada en mi garganta mientras aceptaba el acuerdo en silencio. No sabía qué era peor, el horror de lo que había visto o darme cuenta de que ahora formaba parte de algo mucho más grande de lo que jamás podría comprender. Y se esperaba que me mantuviera en silencio. Que lo olvidara. Pero no podía. No del todo. Algo en mi interior se negaba a creer que esto había terminado. Después de esa noche, dejé mi trabajo como guardabosques. No podía seguir en ese puesto, no después de todo lo que había visto y todo lo que me obligaron a enterrar. Intenté seguir adelante, olvidar, pero las pesadillas nunca pararon. A veces, me quedo despierto en la oscuridad, escuchando los horribles gritos de aquel hombre resonar en mi cabeza. Veo a la criatura, su enorme boca ensangrentada, devorando su fémur como si no fuera más que una rama. El sonido aún me persigue. Lo que más me destroza es pensar en la pobre esposa de ese hombre, que nunca sabrá la verdad de lo que le ocurrió a su marido. Todavía puedo escuchar su voz al teléfono, frenética de preocupación. La culpa me carcome porque no pude darle el cierre que merecía. Nunca sabrá lo que realmente pasó, y ese pensamiento pesa sobre mí más que cualquier otra cosa. Solía amar el bosque. Era un apasionado excursionista, un amante de la vida silvestre y la naturaleza. El bosque era un santuario para mí. Pero ahora, después de lo que vi, no puedo volver a verlo de la misma manera. El olor a pino y tierra húmeda ahora solo me recuerda a la sangre y al hambre que acecha en las sombras. Escribo esto ahora, tratando de sacarlo de mi cabeza de una vez por todas, porque no puedo seguir viviendo con estas imágenes. Temo que descubran que rompí el acuerdo de confidencialidad, y cuando lo hagan, sé que vendrán por mí. No dejan que personas como yo hablen. Pero no puedo seguir viviendo con este tormento. Si estás leyendo esto, mantente alejado del bosque. Por favor. No es lo que parece. Y si debes ir, asegúrate de ir armado. Nunca sabes lo que podría estar acechándote allí, esperando. No son solo los árboles los que pueden lastimarte. El bosque está lleno de cosas que jamás deberían ser vistas, cosas que es mejor dejar sin descubrir.